Colombia, tierra querida, ¿cómo es posible que el paraíso tropical se haya convertido en un gigantesco enredo de incertidumbre, desesperanza y zozobra? Y sí, así como lo oyes, incertidumbre porque vivimos al borde de la silla, sin saber qué nuevo espectáculo protagonizará el gobierno de Gustavo Petro el día de mañana. Desesperanza porque cada día trae consigo una nueva peripecia digna de telenovela y vergüenza que nos hace quedar en ridículo ante el planeta entero, y zozobra porque todo está desinflando nuestras esperanzas y las ganas de ponerle un poco de buena onda al país. Esto es una locura, mi gente. Parece que hemos entrado en un torbellino de caos que ha puesto a prueba nuestra estabilidad personal, emocional y social. Y aquí estamos en silencio, mirando cómo un gobierno que parece salido de una novela de terror se adueña del país. Mientras tanto, Petro, el protagonista de esta tragicomedia, no se da cuenta de que está dirigiendo un show donde la delincuencia es el plato principal. Qué manera de darle al malabarismo. Pero claro, mientras se desata un carnaval de crímenes y el caos adueña de rincones y corazones, el presidente Gustavo Petro se luce en eventos internacionales con un brillo que no es oro, posando como el gurú de la paz. Menudo espectáculo, mi gente. Y nosotros, como espectadores atónitos, permitimos que esta función siga en pie. Es de llorar, mi gente. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Vamos a seguir aplaudiendo en silencio los actos de esta tragicomedia? ¿Vamos a permitir que el guión se convierta en un libreto de impunidad y crimen? ¿Vamos a seguir aguantando el gobierno de los trucos baratos y las promesas vacías? Y sí, lo que muchos dirán es que Petro es mi obsesión. Y adivinen qué, tienen razón, es mi obsesión, pero no solo la mía, sino la de millones de colombianos decentes que estamos hasta el gorro de sus malas artes, de sus desvarios, de su cinismo sin límites y de su total falta de respeto por el país que, irónicamente, le ha dado tanto. Y lo reafirmo, es mi obsesión, pero ¿cómo no serlo? ¿Cómo no sentir este ardor cuando el gobierno convierte las instituciones en circo y el pueblo en público cautivo de migajas? ¿Cómo no sentirse indignado al ver billones de pesos dilapidados en corrupción mientras se nos niega lo básico? ¿Cómo no desesperarse al ver cómo el país se dirige hacia un abismo con todos callados por miedo o conformismo? ¿Cómo no llorar de impotencia al ver este hermoso país tambalearse ante una sociedad que, si protesta, lo hace en susurros para no ser la estrella del próximo número? Entonces sí, lo repito, Petro es mi obsesión y mientras pueda seguiré protestando por todas las barbaridades de este espectáculo, así sea como un eco en el desierto. Colombia está atrapada en un espectáculo lamentable que parece no tener fin, con Gustavo Petro y su gobierno desempeñando el papel de los protagonistas más polémicos. Cada día trae una nueva vuelta de tuerca a esta trama caótica, mientras el país observa con una mezcla de indignación y desesperanza. Pero a pesar de la desolación y el desencanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La apatía solo alimenta el desmadre y el silencio es cómplice de la corrupción y el abuso. Y así que, aunque parezca que estamos arando en el desierto, nuestra voz y nuestras acciones son cruciales. No se trata solo de ser críticos, sino de ser activos en la defensa de lo que queda de dignidad y bienestar. Mientras sigamos siendo testigos de esta tragicomedia, nuestro deber es mantenernos firmes en nuestra obsesión por la justicia y la verdad, porque al final del día no es solo Petro el que está en juego, sino el futuro de todos nosotros. Que no nos tiemble la voz ni el corazón.